Nuestra historia está llena de misterios, de aquellos relatos que escuchamos de voz a voz, pero simplemente no hemos podido explicar. Hoy te contaré otro de ellos. Bienvenido a Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas, presentado por Paulette. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. La descripción de lo que antecede a un encuentro, de las sensaciones que permean el alma entre dos seres bajo la emocionalidad de un beso, de aquello que nace de la cordialidad y se convierte en la materia de la pasión y el amor. ¿De dónde nace el beso? ¿Por qué se reconoce como una de las mayores muestras de afecto? Pues bien, todo en la vida tiene un antes y un después, y cuando se trata de estos asuntos tan cotidianos, su origen se convierte en un gran enigma. Me miras de cerca, me miras cada vez más cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se suponen y los cíclopes se miran. Respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. El beso, como lo conocemos, marca sus orígenes en la India junto con el Kama Sutra. Allí no solo encontramos las posiciones que refieren al acto sexual, sino también la tipología de los besos, y no precisamente los besos que conocemos ahora con nombres más banales y descriptivos. Al contrario, poseen una simbología que se adapta al movimiento que realizan los labios e incluso a las terminaciones nerviosas que entran a producir reacciones hormonales de distinta categoría. En realidad, hablar de los besos es involucrarse en un campo realmente amplio, es volver años atrás en nuestra cultura y naturaleza, es considerar aspectos sociales y biológicos y deducir a través del arte y la literatura cómo han sido descritos a través del tiempo. Si bien la mayoría de investigadores concluyen que efectivamente los primeros rastreos de los besos como manifestaciones sexuales nacieron en la India, mientras que un antecedente evolutivo del beso surge en la época de Cromañón, hace 35.000 o 40.000 años, cuando las mujeres masticaban la comida para dársela a sus hijos de boca en boca. Entonces, el contacto labio a labio y con la carga emocional que contiene en la actualidad debe sus inicios a una manifestación de cuidado por parte de su madre hacia su hijo. Esto suena bastante parecido al complejo de Edipo del que hablaba Freud. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y si hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura,
y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. El segundo momento del que se tiene registro se remonta a 1000 años antes de Cristo, específicamente en la lectura del Mahabharata. Allí se conjuga una nueva forma de percibir esa interacción, como una señal de afecto o culto ceremonial. De hecho, la descripción que se realiza allí se considera como uno de los primeros ejemplos de beso en la literatura. Gracias a este libro, los besos comienzan a ser descritos en la literatura y asimismo a ser divulgados los diferentes significados que tenían dependiendo de las situaciones o los contextos socioculturales. Por ejemplo, desde el periodo clásico muchas civilizaciones utilizaban el beso como un aspecto amplio de significación. Podría significar el inicio de la práctica sexual, pero por otro lado, podría ser reflejo de un convencionalismo social. En la cultura babilónica, se menciona el beso como una práctica social relacionada con el saludo, la súplica y el arrepentimiento, mientras que en las culturas afroasiáticas se utilizaba el beso como símbolo de amor o afecto, y esto lo podemos comprobar a través de los distintos pasajes bíblicos que relatan las historias de Jacob y Judas Iscariote. En la Grecia y la Roma del periodo clásico, se universaliza el significado del beso como una expresión de amor y afecto, debido a la expansión de sus imperios a lo largo de Europa y Asia. En algunos escritos de la época, como la Odisea y los escritos de Ovidio, se hace referencia al beso como símbolo de afecto, amor y admiración. En cuanto a los romanos, ellos empezaron a discernir 3 clases de besos y los clasificaban en 3 palabras: osculum, facium y suavium. La primera pertenecía a la etiqueta, la segunda a la amistad y la tercera al amor. Algo bastante curioso en cuanto a la manifestación de afecto de los romanos a través de los besos es que antes de acercarse a la persona o figura a honrar, solían besarse su propia mano y extenderla después. Esto mismo realizaban los artistas para saludar al público. Por otro lado, cuando 2 romanos conocidos se encontraban en la calle, se besaban en la frente y también en la boca, y los parientes, aunque de diverso sexo, se besaban igualmente al encontrarse. Su corazón latía cada vez más deprisa, mientras la cara blanca de Daisy se acercaba a la suya. Sabía que cuando besara a aquella chica y uniera para siempre sus visiones inexpresables a su aliento perecedero, su mente no volvería jamás a volar como la mente de Dios. Así que esperó y oyó unos segundos más el diapasón que acababa de golpear contra una estrella. Luego la besó y al roce de sus labios ella se abrió como una flor y la encarnación fue completada. ¿Cómo llegó el beso a la naturaleza india de Occidente? La teoría afirma que gracias a la visión expansionista de Alejandro Magno, el territorio europeo conoció acerca de esta particular práctica. Entonces, como resultado de esto, el beso se considera producto de una combinación cultural entre India y Grecia. Así, al convertirse en una práctica tradicional, se introdujeron otro tipo de prácticas que incluían besarse frente a un grupo de personas para formalizar una unión matrimonial entre 2 personas. Sin embargo, este comportamiento ha sido modificado a través de los siglos hasta transformarse en el beso utilizado en las uniones matrimoniales actuales para marcar fidelidad y devoción hacia la pareja. Otro comportamiento tradicional del periodo clásico es el de besar un contrato para señalar conformidad, derivando de la tradición de sellar los contratos con un beso que perdurará hasta la Edad Media. Sin embargo, en esta edad el beso retoma diferentes significados que involucran el respeto y la admiración. Por ejemplo, los musulmanes besaban en un hombro en señal de respeto. Esto se puede evidenciar en los diferentes textos de la época, y aún en la actualidad se mantiene esta costumbre. Por el contrario, los cristianos besaban por respeto o saludo a personas distinguidas en la mano, en los pies, en los cordones del hábito o incluso en las joyas que llevaban. En esta época se utilizaban también los besos como un compromiso legal
en el que la persona analfabeta trazaba una X y la besaba para marcar su compromiso ante un contrato, lo que originó el significado de X como un beso. Aquí se da un cambio al respecto, pues con la denominación del cristianismo en Europa, se sataniza la práctica del beso erótico. No obstante, gracias al surgimiento del barroco y el humanismo, el beso se convierte en un elemento central en las expresiones artísticas. En las obras se atribuía un significado romántico e incluso mágico. En el siglo XVIII nace el rococó como un movimiento artístico. Este se encarga de dejar atrás las corrientes tradicionales del barroco y le da la libertad creativa al autor. Por lo tanto, empiezan a acrecentar el número de obras con sentido más erótico, de connotación sexual, y el beso se convierte en uno de los intereses creativos porque refleja la temática amorosa o fraternal que pretendía el autor. Luego de esto nace el romanticismo en el siglo XIX, y con ello el auge de las expresiones artísticas con relación a la descripción trágico-realista de las relaciones humanas. El beso, por supuesto, juega un papel fundamental, pues se convierte en el elemento estético por antonomasia, abandonando la característica de práctica privada atribuida por el cristianismo. Se inclinó sobre el rostro sin vida y besó los labios con delicadeza de su mejor amigo, Rudy Steiner. Rudy tenía un sabor dulce y a polvo. Sabía a reproche entre las sombras de los árboles y el resplandor de la colección de trajes de anarquista. Lo besó larga y suavemente. Cuando se retiró, le acarició los labios con los dedos. Le temblaban las manos. No se despidió. En contraposición al sentido estético y romántico del siglo XIX, el siglo XX llegó marcado por la hipersexualización. La globalización y la publicidad comenzaron a utilizar el beso como un elemento insinuante en la publicación de distintas artes como la literatura, la pintura, el drama y el cine, todos ellos enfocados al consumo y gusto popular. A partir de ello, el beso pierde por completo su carácter privado y se acepta socialmente como una práctica común. Como resultado, el arte cinematográfico, que se encontraba en pleno auge, utilizó el beso para acrecentar el interés y desligarlo de su censura establecida en épocas pasadas. Mientras que en el siglo XXI, la sexualización de los medios ya forma parte de la cultura popular, el beso únicamente representa un acto sexual de poco significado erótico, pero adquiere un sentido revolucionario al convertirse en el símbolo de la libertad y equidad social. Para concluir, ahora los besos hacen parte de la cultura popular de Occidente, pero esto no significa que sea una práctica globalizada. Basta con observar que en diferentes partes del mundo, específicamente en Oriente, el beso sigue siendo considerado propio de la intimidad sexual e incluso, en algunos lugares, no se le estima como una acción natural del ser humano, sino que se le relaciona con características más salvajes e incluso canibalescas. Ahora que ya sabes un poco más sobre esto, cuéntame tú cómo percibes los besos y las relaciones humanas. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.